convenciera a algunos de sus colegas a quienes estamos carteando hace semanas para que puedan venir al programa y contemos con ellos, porque este es un foro totalmente imparcial en el cual queremos escuchar, además con mucho interés, lo que ustedes tengan que decir. Pero muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Le pido a Fernando Rospigliosi que inicie las preguntas a nuestro invitado. Congresista, quisiera empezar con unas preguntas muy breves sobre unos temas muy puntuales. ¿Usted pertenece a Nueva Mayoría o a Cambio 90? A Nueva Mayoría. Nueva Mayoría. ¿Dónde queda el local de Nueva Mayoría? Nosotros no tenemos realmente locales. Entonces, nosotros no somos un partido político, no tenemos inscripciones, no tenemos carnets, no tenemos credenciales. Somos un grupo de personas independientes, en mi caso un profesor universitario que fue invitado a fin de colaborar para formar una lista. ¿Los dirigentes del movimiento Nueva Mayoría o tampoco están estructurados como...? Sí, quien dirige el movimiento es el ingeniero Jaime Yoshiyama, actualmente presidente del Congreso. Ya, bueno, esto iba a lo siguiente. Hoy día el presidente Alberto Fujimori ha anunciado que va a la reelección, como todo el mundo suponía. ¿Quién ha tomado la decisión de que Alberto Fujimori sea candidato de Cambio 90 Nueva Mayoría? ¿Él personalmente o ustedes han tenido algún congreso como movimiento o han hecho alguna primaria como el PPC, como Acción Popular, como el APRA para designarlo? No, nosotros justamente nos distinguimos de los partidos políticos en los cuales ellos tienen un grupo de personas que son los que le dan las órdenes a los dirigentes y que ellos proceden de acuerdo a esas órdenes. Nosotros somos un grupo de personas absolutamente independientes que simple y llanamente estamos colaborando con el presidente, pero que no formamos parte de un partido. En consecuencia, cuando se tiene que decidir la plancha, es una conversación que han tenido las personas que están dirigiendo en este momento Nueva Mayoría, como es el ingeniero Jaime Yoshiyama y otras personas, y los dirigentes de Cambio 90, quienes se han reunido con el presidente de la República y determinarán cuál es la plancha. O sea, no hay ninguna instancia que decida, o sea, es el propio Alberto Fujimori el que decide que él va a la reelección y finalmente él será el que tenga la última palabra sobre los que lo acompañan en la plancha. ¿Usted no sabe, por ejemplo, quiénes van a ir con él? No, yo no sé, porque no soy una de las personas que dirige el movimiento de Nueva Mayoría, pero estoy seguro de que los que lo hacen tienen conocimiento de quiénes van en esta plancha. Lo que pasa que evidentemente, por razones estratégicas, se mantiene aún en plena reserva a fin de que sea el propio presidente quien anuncie quién va en esa plancha, como lo están haciendo los otros partidos políticos que tampoco anuncian todavía hasta el momento que se inscriban. Por lo menos podríamos saber quiénes son los que toman la decisión. Usted ha mencionado al ingeniero Yoshiyama, Alberto Fujimori, obviamente. ¿Alguien más de los que toman la decisión? ¿Quién decide? Bueno, yo no soy de las personas que participa, por lo tanto no sé exactamente quiénes son las que definitivamente van a decidir, pero evidentemente dentro de Cambio 90 está Andrés Reyardo, Luz Salgado, y dentro de nuestro grupo está Carlos Torres, Marta Chávez, Víctor Joyguay, Jaime Yoshiyama. Ellos son los que tomarán la decisión, pero al final evidentemente la palabra definitiva la tendrá el propio señor presidente de la República. Porque, repito, nosotros no somos un partido político, no queremos funcionar como un partido político, nosotros no damos carnets, nosotros no damos ningún tipo de credencial, y al contrario, cuando nos hemos enterado que existe alguna persona que se hace pasar con algún tipo de documento, inmediatamente hemos presentado una denuncia, porque en eso nos distinguimos de los partidos políticos anteriores. No dan carnet, pero tampoco dan participación a las bases. Las bases van a participar el día que se presente el candidato y el pueblo, que son las bases de nuestra agrupación, va a ser el que va a decidir si es que está de acuerdo o no con el candidato que se presente. Creo que nuestro sistema es mucho más democrático que el simple y llanamente que elijan 20.000 o 30.000 personas. Permíteme, Fernando, solamente una apreciación. Me parece muy interesante las preguntas que ha hecho Fernando, porque además, seguramente, como a mí, a muchos televidentes nos ha hecho reflexionar sobre cómo está funcionando Nueva Mayoría y Cambio 90. Usted dice con mucha convicción, nosotros no somos partido político. Entiendo que además, por lo que hemos escuchado a personajes tan representativos como usted, porque usted piensa que los partidos políticos son grupos minúsculos que manipulan, ¿no es cierto?, que no dejan una participación democrática amplia. La pregunta entonces es, ¿qué es más democrático? ¿Un partido como Acción Popular, el PPC, porque no me une nada en especial, pero digo, por mencionarlos, que tienen un grupo que puede ser de 50, de 100, de 200, 300 personas que efectivamente participan, que son un grupo, pero son una élite, pero son un grupo ambiental, o un movimiento como el Nueva Mayoría, Cambio 90, donde el único que decide es el líder? ¿Qué es más democrático? ¿Ustedes creen que así están renovando la política, es decir, cambiando a un grupo de 200 personas que participan por una sola que decide? No, lo que pasa, yo entiendo, dentro del pensamiento tradicional esto nos llama la atención. Lo que pasa es que nosotros queremos que quienes decidan son los 22 millones de peruanos, o los 11 millones o 12 millones que vayan a votar. Es decir, en vez de que decidan 300 personas,
que decían los votantes, en este caso los 11 millones. En consecuencia, nosotros buscamos a un candidato y este candidato se somete a la consideración de toda la población. Lo de los partidos políticos también. De 300 o 400 personas. Los que lanzan los partidos políticos, resultado de esa cúpula que ustedes han denominado, también sí, lógico. Se exponen a la votación popular. Claro, ellos son elegidos por sus partidarios. Nosotros tenemos un sistema diferente de proceder. Es una forma nueva de hacer política. ¿No se siente usted culpable que sea dedo? Eso a usted no le preocupa. Que sea poco democrático, digo, la manera en que ustedes eligen y deciden. Creo que es absolutamente democrático. Creo que lo democrático es en respetar todas las formas de participación en política. Creo que el ingeniero Alberto Fujimori ha demostrado plenamente las bondades de presentarse en la forma que se presenta, porque al final es el pueblo quien va a decidir y no nosotros, ni los políticos, ni los críticos de los políticos. Okay. ¿Agustín? Señor Marcenaro, por respeto al alto nivel cultural y a la conciencia crítica de aquellos que ven este programa, me veo obligado a leerle dos artículos muy breves del texto único de la ley electoral. Esa forma especial que usted nos ha dicho que tiene conformado, que conforma nueva mayoría, va a tener que variar inmediatamente. Es obligación de las agrupaciones independientes. La ley, usted la ha aprobado y la conoce, menciona a los movimientos y a los partidos, y después se olvida de los movimientos y los define como agrupaciones independientes, y a eso me voy a referir. Es obligación de las agrupaciones independientes presentar una solicitud al registro de partidos políticos con indicación del nombre del partido o agrupación independiente, su domicilio legal, la nómina del personal que constituye su órgano representativo nacional y el nombre de su personero legal. Otra obligación de las agrupaciones independientes es presentar la relación de sus adherentes en número no menor de 100.000 con la firma autógrafa de cada uno de estos y la indicación del nombre de su libreta electoral. Esas son obligaciones ahora de las agrupaciones independientes. ¿En qué estaría entonces la diferencia de lo que usted nos habla? Sí, lo que pasa es que para que uno se inscriba en el sistema electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones, uno requiere reunir 100.000 firmas. En este caso, tanto Nueva Mayoría como Cambio 90 ya lo hicieron en su oportunidad. Nosotros somos agrupaciones que ya están inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, no tenemos que recurrir permanentemente a reunir estas 100.000 firmas. Por eso es que nuestra agrupación ya está inscrita. Lo que hemos hecho últimamente es que había la posibilidad de que ambas agrupaciones, en vista que son independientes, una es más un partido político en el caso de Cambio 90, pudiéramos marchar a este nuevo proceso electoral en forma separada. Lo que se ha decidido es unir ambos grupos políticos y formar nuevamente una alianza que se llama Cambio 90 Nueva Mayoría. Pero ya no se requieren esas 100.000 firmas nuevamente. Por cierto, que si lo hiciéramos, estoy seguro que lo conseguiríamos. Esta ley es posterior a la inscripción. Ese es un requisito de inscripción que le he leído, pero el anterior artículo se refiere a que tiene que tener una estructura, tiene que tener un grupo que lo dirija, o sea, tiene que tener una estructura exactamente igual a la de un partido político. La diferencia son dos con los partidos políticos, si usted me permite. Primero, que no tienen que acreditar la instalación y funcionamiento de comités departamentales, por lo menos en la mitad del número de departamentos. Y la otra es presentar por duplicado sus estatutos, su diario, su programa de partido. Esos están exonerados, pero todo lo demás, su estructura es como la de un partido político. En el futuro, entonces, no podrá una agrupación independiente hacer lo que ha hecho ahora Nueva Mayoría. ¿Qué opina usted al respecto? No, en el futuro Nueva Mayoría sí es que va a seguir participando en la política. Acuérdese que nosotros simple y llanamente nos formamos con la finalidad de participar para el Congreso Constituyente Democrático. Nosotros queríamos que regrese plenamente el proceso democrático al país y en consecuencia, reitero, un grupo de personas independientes nos agrupamos en esta organización llamada Nueva Mayoría. Sin embargo, todavía no hemos tomado una decisión si es que vamos a continuar participando en la política en el futuro. Lo vamos a hacer en este nuevo proceso porque ya estamos inscritos como alianza. En ese caso, si es que pensáramos en continuar funcionando, tendríamos que adecuarnos evidentemente a ese tipo de estructura. Sin embargo, seguiríamos como un movimiento independiente y no como un partido político, lo que permite las nuevas disposiciones electorales tal como usted conoce. Doctor Marcenaro, quisiera que me aclarara un punto. Recuerdo que la inscripción anterior fue Nueva Mayoría, Cambio 90, y la actual es al revés. ¿A qué obedece esto? Simple y llanamente, como siempre se sostenía que Nueva Mayoría era, lo que decían muchas veces los periodistas, era la organización que tenía dominado a Cambio 90,
ahora hemos invertido el orden, así se tomó la decisión para demostrar que no existe absolutamente nada de eso y no tenemos ningún problema en esta vez presentarnos como Cambio 90, nueva mayoría, de tal forma alterando que simplemente alterando el orden. ¿El orden se altera además las relaciones de poder dentro de la organización o no? No, la relación sigue siendo exactamente la misma, existe una absoluta y total cordialidad entre ambos movimientos. Porque como un hombre iba primero, eso causaba ese tipo de reacción, ¿no? Se decía, nueva mayoría tiene dominado a Cambio 90. Como esa no es la realidad, entonces dijimos, vamos a cambiarlo para demostrar de que existe un pleno equilibrio y gran amistad además entre todos los componentes. Aparte de la amistad, ¿cuál es la diferencia que existe entre Cambio 90 y Nueva Mayoría? Bueno, Cambio 90 es un partido político que surgió para presentar la en materia de creencias, de valores, de tesis. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, yo soy de Nueva Mayoría, no soy una persona muy vinculado a Cambio 90, no conozco bien sus estatutos ni su estructura. Simplemente nosotros formamos una alianza con ellos. Nosotros somos un grupo de personas independientes que no estamos sujetos ni a una doctrina, ni a un dogma, ni a una filosofía determinada, sino somos personas que hemos decidido apoyar al presidente Fujimori en la excelente labor que viene realizando. Y piense usted que muchos de nosotros, además, como es públicamente conocida, no habíamos votado por el presidente Fujimori en la elección de 1990, simplemente fuimos llamados en vista del gran avance que estaba produciéndose en el país y queríamos nosotros contribuir y continuar en ese proceso. ¿Usted cree que Cambio 90 es un partido político realmente? Fíjate, eso le iba a decir, el señor Marcenado ha mencionado varias veces el partido político. Que yo sepa, es un movimiento político, porque no tiene un congreso ampliado, no realiza elecciones internas, es un movimiento, no es un partido. ¿Por qué dice usted que es un partido? Yo creo que cuando ustedes tengan aquí sentado a un dirigente de Cambio 90, le podrán preguntar sobre cómo es la estructura. Yo realmente no conozco la estructura interna de Cambio 90. El representante de Cambio 90 no es el que ha dicho que es un partido político. Usted lo ha dicho, por eso le estamos preguntando a Arturo y yo, ¿por qué dice usted se refiere a Cambio 90 como un partido político? Debe ser por algo. Claro, porque Cambio 90 fue inscrito, tengo entendido, como un partido político en el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros fuimos inscritos como un movimiento independiente. Por lo tanto, existe esa denominación diferente. ¿Usted cree que Cambio 90 tiene una raíz, una proyección liberal? Esto de poner títulos o etiquetas es bien difícil. Esto de ponerles liberales, neoliberales, sin etiqueta. Realmente complica las cosas. Yo creo que Cambio 90 es un movimiento político que ha surgido con la finalidad de apoyar al presidente Fujimori y que ha tenido evidentemente una respuesta masiva de la población peruana porque apoyaron a esta figura y tuvo pues una labor fundamental. Estoy seguro que sin el apoyo que le brindó Cambio 90 en su momento, el presidente actual no ocuparía el cargo que está ocupando. Ahora se ha transformado, según lo que nos ha dicho el presidente Fujimori en su intervención de esta noche, en Cambio 95, y ese va a ser su eslogan o su símbolo. Ya no es Cambio 90, sino Cambio 95. ¿Qué cambio será? Bueno, eso lo dirán los miembros de Cambio 90, que le dirán si ahora se convierte en Cambio 95 o no. Yo desgraciadamente no puedo opinar sobre un grupo al cual no pertenezco porque considero que es invadir un campo que yo respeto plenamente. Sin embargo, antes de la pregunta de Fernando... Sí, termine, por favor. No, les quería contar, por ejemplo, como una anécdota que estuve en la reunión interparlamentaria mundial que hubo en Copenhague hace pocos días, por ejemplo, y fui propuesto como miembro del Consejo Ejecutivo de este Parlamento Mundial, del cual solamente hay 12, y fui propuesto por los miembros de Cambio 90, no obstante que en esa reunión estaba el señor Andrés Reyardo y la señora Luz Salgado. Sin embargo, ellos consideraron que yo era el candidato. Esto es solamente como un ejemplo para demostrarles la absoluta cordialidad y amistad que existe entre ambos grupos. Lo cual nos parece estupendo. Antes de la pregunta de Fernando decía, ha seguido usted sin responder algo que ya no recuerdo si le preguntó a Agustín o Arturo. ¿Cuál es la diferencia? Cambio 90 nace para apoyar al candidato Fujimori. Nueva Mayoría nace para apoyar al presidente Fujimori. Los dos entonces resumen su vida, su razón de ser, su razón de existir en apoyar al presidente Fujimori. No importa qué programa él defienda, no importa qué es lo que haga, si se tira más a la derecha o a la izquierda, si es proliberal, no liberal, si es apoyo social. No, al contrario, justamente lo que nos convierte a nosotros en personas que defendemos al actual presidente de la República es justamente la forma en que él ha gobernado.
Recuerde usted, y le reitero, que muchas de las personas que hoy día estamos apoyando al presidente somos personas que no votamos por él en 1990. En consecuencia es al revés, lo que nos convence y lo que nos determina a participar y a colaborar es el gran cambio que ha sufrido el país. Evidentemente... ¿Usted votó por Vargas Llosa? Yo voté en la elección anterior no voté por el presidente Fujimori. En consecuencia, lo que nos ha demostrado a nosotros las grandes calidades de este presidente, justamente el cambio que ha existido en el país, es realmente asombroso lo que ha ocurrido en el país en estos últimos 4 años. Y creo que muy pocos podrían negar el gran cambio en cuanto a pacificación, en cuanto a la parte económica, en cuanto a reconstrucción de carreteras, en cuanto a hospitales, en cuanto a escuelas, etcétera. Es decir, evidentemente esto es lo que nos convence. En consecuencia, creemos nosotros que en vez de sujetarnos y atenernos a doctrinas fijas y firmes, como lo hicieron otros partidos, los partidos comunistas o el partido aprista, que tan malos resultados nos dieron, es mejor que una persona lleve una vida mucho más práctica, mucho más técnica y que vaya dando soluciones de acuerdo a cómo se presentan los problemas y de acuerdo a la realidad nacional. Y creo que esa es la gran virtud del presidente Fujimori. Por eso, doctor Marcenaro, si quitamos a Fujimori, ¿qué queda de cambio 90? Nosotros, en el caso de la mayoría, nuestra idea es apoyar a Alberto Fujimori. Nosotros surgimos con esa idea. En consecuencia, si el presidente no estuviera, nosotros tendríamos que decidir si es que realmente nos interesa o no continuar como una agrupación política. Pero nuestra finalidad, la razón de ser, es apoyar a Fujimori, pero no a Fujimori a ciegas. No a Fujimori, sino a Fujimori en base a lo que hizo, en base al gran proceso de cambio y de reforma que sufrió nuestro país en los 2 primeros años, que evidentemente nos llevaba a continuar colaborando con él y a continuar participando en este proceso. ¿Y eso le da a ustedes ahora la posibilidad para decir que va a ser igual en el próximo periodo? No, va a ser mucho mejor. Mucho mejor. Evidentemente, no tenemos la menor duda que el próximo periodo del presidente Fujimori va a ser mejor. El país está pacificado, la inflación está controlada, hoy día el Perú tiene reservas económicas, en consecuencia, los próximos 5 años del presidente, si es que el pueblo le da el voto, evidentemente va a ser un gobierno con muchas mayores posibilidades, porque hoy día tenemos un país ordenado, un país organizado y un país con unas bases económicas, con una llegada de inversión que realmente es asombrosa, como dicen el Perú hoy día, la estrella en Latinoamérica en cuanto al proceso de inversiones. Pero más en cuanto a otras cosas, en cuanto a pobreza, también el estrella de Latinoamérica tiene 75% de pobres y eso es insuperable en toda América Latina. Pero yo quería preguntarle... Sí, pero no es el producto de este gobierno, no es que pero solamente este gobierno llevó la pobreza a esos extremos, ¿no es cierto? Ojalá en 4 años se pudiera resolver más de 4 años y lo que no la se pobreza hizo. Ha aumentado en relación a lo que había en 1990. Pero yo quería hacer una pregunta respecto a un tema en el cual lamentablemente parece que no ha habido mucha mejoría, que es en cuanto a fiscalización de la corrupción del gobierno en ejercicio. Porque siempre lo más fácil es fiscalizar a los que han venido atrás y que ya no tienen poder, ¿no? Del árbol caído todos hacen leña. Recientemente el Congreso, por ejemplo, ha archivado la denuncia que había contra el exministro Raúl Víctor Alfaro. Y en realidad no hay un solo caso de corrupción durante este gobierno que el Congreso haya fiscalizado, esclarecido, acusado y eventualmente sancionado. ¿Por qué, congresista? Sí, ¿por qué no se mide con la misma vara a todos? Ustedes quieren cambiar la política, nos parece saludable. ¿Por qué no empezar cambiándola, por ejemplo, en algo que usted seguramente, todo el panel y yo hemos criticado? Es decir, en el gobierno aprista, decir, no, todo se tapa, no pasa nada hasta que termine el gobierno. En el gobierno populista, no, todo se tapa hasta que se... Pero ustedes están haciendo lo mismo. ¿No creen que ustedes deberían innovar la política haciendo eso que no han hecho los otros? Es decir, teniendo la suficiente capacidad para también castigar a los corruptos del gobierno de turno. ¿O es que, perdón, acá termino, o es que no hay, que estamos rodeados o estamos en un gobierno de angelitos donde todos son honestos? ¿Qué piensa usted? No digo que todos puedan ser honestos, pueden haber evidentemente personas que no lo sean, pero creo que hay una gran diferencia entre este gobierno y los gobiernos anteriores. Y pensemos también que gracias justamente a la actitud que tomó nuestro grupo es que hoy día existen realmente pruebas contra el doctor Alan García. Gracias a que nosotros formamos una comisión presidida por Andrés Reillardo, es que hoy día el expresidente de la República realmente está en una situación sumamente difícil gracias a las investigaciones que se están haciendo. Y nosotros continuamos haciendo investigaciones aún con los nuestros. Y en consecuencia, si es que realmente se probara y se determinara que existe culpabilidad, pues que no quepa la menor duda de que esas personas van a ser debidamente sancionadas, porque no queremos que exista ningún tipo de corrupción, ni de las personas que participan con nosotros, ni de los
grupos políticos que han gobernado en este país. Por lo tanto, para nosotros no existe absolutamente ningún tipo de limitación al respecto, pero tampoco queremos acusar a personas contra las cuales no existan las pruebas suficientes y las pruebas necesarias, porque creo que las personas tienen que ser respetadas. En el caso del expresidente de la República, creo que ya existen suficientes elementos de juicio como para poder realmente continuar con ese proceso de acusación. Pero eso fue, digamos que en el anterior Parlamento fue que hubo una comisión que acusó, y el Parlamento acusó al presidente Alan García. Y recordemos que la bancada oficialista partidaria del presidente Fujimori durante todo el primer año votó en contra de la acusación al expresidente Alan García, pero justamente estamos en eso, ¿no? Siempre es más fácil acusar al que ha pasado, aunque en este caso pareciera haber evidencias. Pero yo me refería a más de 4 años de existencia de este gobierno y no hay un solo caso que el actual Parlamento haya investigado, fiscalizado, denunciado y eventualmente sancionado. Ojo, señor Marcenaro, iniciado la fiscalización, o sea, no ha iniciado la fiscalización, no es que no haya condenado, sino que ni siquiera ha empezado a fiscalizar, es decir, no ha aceptado, ha archivado, ha cerrado la posibilidad de poder investigar a alguien. Eso es un poco lo que le estamos preguntando. Ya, no, en este momento existen muchos procesos de investigación y de fiscalización en el Congreso que están en marcha, por lo tanto no están cerrados, están plenamente abiertos y se están investigando, y vemos que permanentemente van personas al Congreso a fin de prestar declaraciones. Lo que yo sostengo es que nosotros tenemos que investigar no solamente a la gente de este gobierno, sino también evidentemente a los gobiernos anteriores, y en ese proceso estamos. Si bien en el Congreso anterior se inició el proceso contra Alan García Pérez, todos sabemos que no dio absolutamente ningún resultado, y gracias al impulso que se ha dado ahora y gracias a todo el apoyo que ha dado el Congreso, a la inversión que está haciendo, en el gasto en abogados, etcétera, es que estamos obteniendo realmente resultados que son espectaculares y que están demostrando de que realmente ha habido actos sumamente graves por parte de un expresidente. Con la ayuda de los jueces italianos, ¿no? Porque si el escándalo no hubiera estallado en Italia, nunca hubiéramos tenido las pruebas del tren eléctrico. Por suerte el escándalo estalló en Italia y esta es la prueba que se ha encontrado contra Alan García. Desgraciadamente en nuestro país ocurre siempre eso, ¿no? Que las pruebas se encuentran afuera, ¿no? Hay que ver realmente como el BCCI también, ¿no? Hay que ver cómo investiga esa comisión, realmente el trabajo que está realizando, cierto, ¿no? Cómo viajan, cómo obtienen faxes, cómo... o sea, sería injusto quitarles el mérito, porque me consta que se han pasado días y noches muchas veces investigando y tratando de buscar el hilo de la madeja para poder obtener resultados, y en consecuencia hay que reconocer los méritos, sean de quien vengan, y ojo que en esa comisión participan personas de la oposición. Pero lo de Vítor sí fue archivado, pues, ¿no? El caso del exministro. Y estaba bien documentado. Eso sí, ¿no? Ha sido archivado. Eso está en la comisión de fiscalización, creo que está archivado en este momento en vista de que no existían los méritos suficientes, pero sin embargo, reitero, nuestra posición es hacer todas las investigaciones sobre todas las personas que hayan participado en el gobierno. Lo que pasa que en este gobierno, debido a que la administración pública ha disminuido, evidentemente la corrupción ha disminuido, y debido a que ha habido disposiciones directas de parte del presidente de la República en los diferentes estamentos estatales, ha habido pues una actitud muy firme con relación a la corrupción, y por eso es que en todos los ministerios han habido sanciones drásticas contra aquellos corruptos, y las Fuerzas Armadas también han iniciado un proceso sumamente importante. Nunca se ha sancionado a tantas personas como en estos últimos 2 o 3 años debido a una actitud enérgica de parte de los mandos militares. Vamos a pedirle al señor Ricardo Marcenaro que se quede con nosotros. Nos vamos a una pausa, amigos de Cara y Sello. Regresamos con él y un reportaje muy interesante que nos va a mostrar qué ha pasado desde diciembre de 1992 en que el gobierno cesó a 117 diplomáticos en nuestro país. Volvemos. Tengan ustedes fluido eléctrico. Si no, bueno, mañana tienen la oportunidad, mañana domingo a las 11 de la mañana, de apreciar los mejores momentos de este programa. Bien, antes de continuar con el debate con Ricardo Marcenaro, les recuerdo que más adelante tendremos al economista Percy Tabori y finalmente en el programa al presidente de la Asamblea de Rectores, César Paredes Canto. Decía que antes de seguir este debate con Ricardo Marcenaro, vamos a presentarles un debate preparado por Helen González. Desde diciembre de 1992, amigos televidentes, se inició lo que algunos llamaron como una especie de privatización de la diplomacia en el Perú. Se cesaron a 117, el presidente Fujimori y los más altos representantes del gobierno dijeron que se necesitaba modernizar la Cancillería para que la reinserción en el Perú fuera una realidad palpable, inmediata y no se perdiera más tiempo.
muchas cosas se dijeron. Vamos a tratar en este reportaje que presenta Helen González de recordar, de reconstruir lo que ha pasado y por supuesto de escuchar algunas apreciaciones de distinguidos diplomáticos de nuestro país. Adelante, por favor. Se cometió un atropello contra esos 117 funcionarios que fueron separados sin justificación alguna. ¿Qué es lo negativo entonces en esta ley para la Cancillería? Lo negativo es que hemos perdido valores. Eso es un hecho. Hemos perdido valores y en varias categorías, o en todas las categorías. Lo positivo. Leyendo en nuestro monitor los cargos de algunos de estos diplomáticos, efectivamente hay una lista mayor además, pero por cuestiones de tiempo no la hemos presentado. Hay muchos de ellos que por ejemplo, han regresado a la actividad privada, son ahora empresarios. Es una lástima realmente que se haya perdido gente tan valiosa. En todo caso, con las preguntas de Fernando Rospilo, sí vamos a intentar encontrar respuestas a lo que parece ser un fracaso en la reforma de la Cancillería. Por favor, Fernando. Congresista, usted es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Constituyente, o sea que usted está empapado del tema. ¿Usted admite que se cometió un error al cesar de esa manera a 117 diplomáticos? Mire, no solamente soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino además soy hijo de un embajador del servicio diplomático jubilado ya hace algunos años y condecorado por el país y por algunos otros países en los cuales sirvió. Por lo tanto, soy una persona que he crecido dentro del ambiente del servicio diplomático. Y me acuerdo que todos los diplomáticos siempre decían que algún día se requería que en el propio servicio diplomático se hiciera una profunda revisión de su personal. Es decir, el mismo cuerpo diplomático estaba de acuerdo que era necesario hacer alguna vez, porque todos los ministerios se tocaban, nunca se tocó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, era necesario hacer una investigación y evidentemente algunos cambios. Yo no puedo decir si los 117 diplomáticos cesados han sido justa o injustamente porque no tengo los expedientes, no los he revisado, pero sí tuvimos la oportunidad de reunirnos con Óscar de la Puente, que era el ministro en aquella época, durante 10 o 12 horas en una sesión muy larga de la Comisión de Relaciones Exteriores, y se vieron algunos casos en los cuales realmente habían actos que atentaban contra la dignidad del servicio diplomático y por lo tanto era mejor cesar. Muchas de estas personas han aceptado. Sin embargo, repito, son algunos de los casos que hemos visto y no son todos. Es posible que en 117 personas existan algunas o muchas injusticias que es necesario corregir. Lo importante es que en este momento el actual canciller está efectuando una exhaustiva y profunda revisión, en vista que él no es un miembro del servicio diplomático, no conoce a todas las personas y en consecuencia requiere un cierto tiempo para investigar, pero en la medida que ha encontrado que han existido injusticias o deficiencias, inmediatamente está procediendo a la reposición. Algunas otras personas aceptaron la destitución y no han solicitado su regreso al servicio. Pero nunca se les hizo cargos ni se les permitió defenderse a ninguno de estos 117, simplemente se les cesó. Se conversó con muchos de ellos y tan es así que sé que muchos de ellos, o algunos de ellos en todo caso, aceptaron los cargos y preferían que no sean de dominio público y que se mantuvieran. No sé, no me acuerdo en este momento. Pero sí, reitero, pasamos muchísimas horas analizando algunos de los casos y realmente parecían fundados. Reitero que muchos otros podrían no serlos, que es justamente lo que se está revisando. Lo importante es que se produjo un proceso que nunca o en muchos años no se había hecho en la Cancillería y que muchos diplomáticos reclamaban que era indispensable dentro del servicio. Y creo que ahora tenemos un servicio diplomático sumamente eficiente, que está trabajando muy bien hoy día en nuestras cancillerías, y le digo por haber tenido oportunidad de conversar con diplomáticos de otros países que nos dicen que nuestra Cancillería ahora tiene un papel mucho más activo dentro de los países en los cuales están trabajando, y en consecuencia hay un evidente cambio en el proceso de profesionalización de este importante servicio diplomático. Le digo yo entre comillas, antes de que tome la palabra Agustín, yo he estado en Miami ahora y por cuestiones accidentales pues he tenido que acompañar a algunos amigos a la Cancillería, al consulado, ¿no? Y realmente, señor Marcenaro, vaya, dese un salto al consulado de Miami. Es de lo peor, es un mercado persa, señor. Y las señoritas que atienden ahí lo tratan a uno con la punta del pie. Sería bueno que usted
converse este tema en el Congreso, a ver si hacen algo para mejorar ese servicio. Ojalá que no sea la regla en todos los consulados que tenemos en todo el mundo, ¿no? Bueno, no he tenido la oportunidad. Pero por lo menos ahí no ha llegado la privatización. De ir a Miami, ahí no ha llegado la eficiencia. No he tenido oportunidad de ir a Miami, solamente he viajado por razones de trabajo en representación del Congreso, pero acabo de estar en La Paz, donde he participado en el Parlamento andino y nuestro embajador realmente ha hecho una excelente labor. He estado en Copenhague, Dinamarca, donde viajó nuestro embajador, que realmente está acreditado en Suecia a fin de prestar toda su colaboración, y tuvo una participación y una colaboración sumamente activa. Y acaba de llegar un grupo de congresistas de Washington que ha tenido una reunión importantísima con congresistas norteamericanos, con políticos norteamericanos, con dirigentes de los partidos republicanos y demócratas, etcétera, gracias a la colaboración que ha prestado nuestra embajada en Washington. En consecuencia, creo que hay un cambio total, pero no es solamente cuando viajamos nosotros, sino lo importante es qué nos dicen las personas que viven en esos sitios, cómo está actuando la Cancillería hoy en día en nuestras embajadas. Nuestras embajadas hoy día están sumamente activas, están realmente, hoy día tienen información. Hay que ver, por ejemplo, la documentación que envía PromPerú hoy día para mejorar la imagen del Perú que ya al extranjero, los videocassettes con relación a toda nuestra riqueza y con relación a todas nuestras posibilidades de inversiones, estos folletos muy bien presentados que ahora sí los países latinoamericanos, nosotros no tenemos por qué sentirnos mal cuando antes viajábamos con fotocopias y los países vecinos nuestros viajaban con realmente una folletería sumamente atractiva. Bueno, toda esta labor que se viene realizando la Cancillería a través de las embajadas viene desempeñando una labor de difusión de lo que es el país de hoy, y por eso es que creo que está cambiando la imagen nacional. Esa era una labor que desgraciadamente en el pasado no ha desempeñado la Cancillería con la eficiencia que era necesaria, y quizá dedicaban más a las actividades sociales y no a esta actividad de difusión que es parte también de nuestra Cancillería, difundir cuál es la nueva imagen del Perú y que somos un país que está dominando al terrorismo, que está dominando a la inflación, que estamos en un pleno proceso de recuperación económica y de crecimiento. Señor Senaro, es evidente que lo que aconteció con este grupo tan numeroso de embajadores y funcionarios de la Cancillería fue un acto de casi prepotencia dictatorial. Tenía demasiado poder en ese momento Fujimori. Para evitar esa sensación de que había demasiado poder y que se cometió un error y que ahora parece que se quiere en alguna medida revertir, ¿no cree usted que sería conveniente que Alberto Fujimori, ahora que ha lanzado su candidatura, bajara al llano, como se suele decir, dejara la presidencia de la República para competir por las elecciones presidenciales? ¿Le parece a usted que eso sería correcto? No, yo creo que no. Yo creo que el país no puede resistir el que exista un periodo en el cual no exista un presidente Porque no hay de la República. vicepresidente. Tendría que el ingeniero Jaime Yoshiyama, que es presidente del Congreso, asumir la presidencia de la República. Nosotros vemos realmente la labor y la obra que se viene realizando diariamente en el país y la dirección que tiene el presidente de la República en esta gran obra que se está realizando. Por lo tanto, creo que sería injusto con el pueblo peruano, con aquellos que están recibiendo estos beneficios, que el presidente paralice, como se le dice, usted no salga más en la televisión, usted no inaugure obras, usted no trabaje para permitirle a los otros candidatos que están un poco atrasados. Inaugure obras es la parte propagandística, ¿no? A eso me refería. Mire usted, señor Marcenaro, algunas encuestas en las que yo participo y en las cuales creo, no creo en todas obviamente, hay unas que son groseramente manipuladas, demuestran que si las elecciones fueran mañana, el presidente Fujimori no ganaría en primera vuelta, pero ganaría en segunda vuelta. Por lo tanto, no tiene sentido, ni ético ni práctico, que un hombre que es el favorito, que tiene la mayor opción de ganar las elecciones, gane con cosas oscuras. Sería pues conveniente que bajara al llano, que eso no significa que no va a tener abierta la televisión y todos los medios de comunicación. Y además esto impediría las chambonadas de los sobones. Mire usted, lo que sucedió con esos agentes de servicio de inteligencia que estuvieron filmando a un grupo de opositores, es una torpeza que perjudica al presidente y da la sensación de que se está tramando un fraude electoral. También hay otros sobones, por ejemplo, en el peruano, esto ha sido denunciado por el diario Ojo, que utilizan al peruano como si fuera un órgano político del gobierno o de los partidos del gobierno, con lo cual lo único que hacen es malograr la imagen de Fujimori, que no necesita hoy día esos sacrificios para ganar. ¿Usted no cree que debe ser sancionado quienes hacen ese manejo del peruano?
Yo lo que creo, en primer lugar, que no existe nada oscuro. El hecho de que nosotros hayamos elegido a un presidente hasta julio del próximo año, creo que él debe gobernar hasta julio del próximo año. Y no creo que el que inaugure las obras que él ha contribuido a realizar y que él ha tomado las decisiones esté mal, porque evidentemente le corresponden a él. Lo raro sería que llamara a Alan García para que las inaugure. Nadie ha propuesto eso, ¿no? No, es un extremo. Claro, lo que quiero decir es, lo raro sería que se llame a otra persona cuando él es la persona que ha participado en eso, y habría que verlo. Yoshiyama podría inaugurarlo. Pero Yoshiyama es presidente del Congreso, y en consecuencia nosotros, el Congreso tiene realizando una labor muy intensa, como ustedes saben. No se imagina el trabajo, la cantidad de horas que dedicamos al Congreso, la cantidad de leyes que estamos aprobando, la cantidad de proyectos que tenemos que resolver, la cantidad de dictámenes que tenemos que emitir. Es mucho el trabajo que tenemos que realizar, y evidentemente el presidente del Congreso es Jaime Yoshiyama. Los ministros también vienen haciendo múltiples inauguraciones. Usted no se imagina la cantidad de obras y de inauguraciones que se hacen a diario. Realmente es importantísimo. Baje salga usted del sitio donde está, imaginariamente, y póngase en el sitio de cualquier candidato. ¿A usted le gustaría, le parecería bonito, ético, elegante, decente, que el candidato opositor suyo sea el presidente de la República, que esté inaugurando todos los días obras con plata de todos los peruanos? ¿A usted le parecería bueno, positivo, ético, que esa persona utilice todos los medios de comunicación a su favor y que usted no tenga la posibilidad más mínima de acceder a esos medios de comunicación? En resumen, ¿a usted le parece? Yo no creo que es un tema ético. El presidente de los Estados Unidos inaugura obras y participa en muchas actividades, él participa en la reelección y él va a la candidatura, y hasta el día anterior sigue saliendo en todos los programas, sigue viajando y sigue haciendo campaña. Pero no cierra el Congreso, pues. La diferencia es que este es un país donde la democracia es muy incipiente. No tiene un general que reparte las fotografías del presidente, ni saca los tanques cuando una comisión está investigando el asunto de la cantuta. Son dos realidades muy diferentes. El problema, entonces, no es un problema ético porque el presidente inaugure, que era la pregunta que me estaba haciendo el señor. Si usted me dice si yo estoy de acuerdo con que se dé un golpe de Estado, le digo absolutamente que no. Yo era asesor del Ministerio de Trabajo el 5 de abril y ese día renuncié a esa asesoría, no obstante que se me pidió continuar porque no estaba de acuerdo con determinado tipo de medidas. En consecuencia, lo ético no es eso. Lo ético no es que el presidente, o lo no ético es que el presidente no pueda participar en un proceso electoral. Él tiene todo el derecho a participar y continuar la labor para la cual ha sido elegido hasta el 28 de julio del 95. Me parece muy bien que continúe en esa labor y que no desmaye en su esfuerzo, y que en julio del 95 sepamos si es que él va a continuar en esta labor o vendrá otra persona. El pueblo es al final quien va a tomar la decisión. Y recuerden ustedes que la propaganda no es la que mayormente elige a un presidente, sino recordemos el experimento de nuestro candidato anterior, Mario Vargas Llosa, que no obstante el gran desempeño económico, más razón para lo que dice Agustín, ¿para qué tanta? El apoyo de Alan García Pérez no logró. ¿Usted considera que es ético que el peruano viole una disposición específica de la ley electoral? Yo considero que el peruano no debería participar en apoyar ninguna candidatura, y considero que el peruano, en vista que es un periódico de todos los peruanos, no debería asumir ninguna posición frente a ningún candidato. Doctor Marcenano, yo quisiera regresar al tema primero de este bloque. ¿Cuántos casos que usted vio en la comisión de diplomáticos más o menos acusados directa o indirectamente de homosexuales se produjeron o fueron probados, como usted dice? No me acuerdo la cantidad de casos, porque repito, estuvimos muchas horas y cada uno conocía algún caso determinado y sobre ese preguntaba. Pero se hubieron casos absoluta y totalmente probados, de hechos realmente sumamente graves, que si hubieran salido a la opinión pública hubieran hecho un gran daño, tanto a las personas involucradas. Entonces no valía la pena, pero sí hemos visto documentos y hemos visto declaraciones y confesiones. Yo le pregunto esta cantidad porque yo participé del programa radial en el cual el presidente de la República hizo esta denuncia. Y participé además de la conversación subsiguiente ahí. Y que yo recuerde, no habría más de 3 casos. ¿Usted le parece justo que haya 117 personas, 114, que hasta ahora hayan sido votados, digamos, y no se ha aclarado que de ninguna manera ya pueden ser comprendidos en esta calificación, y que además ni siquiera se les ha dicho que es por ineficiencia administrativa, sino sin ninguna motivación? ¿Le parece justo eso? En primer lugar, jamás se dijo que todos los casos eran por este hecho. Por eso es decir, injusticia.
Además, en el Perú no se persigue a la homosexualidad, que es una decisión absolutamente libre de las personas, ¿de acuerdo? Sus costumbres sexuales son decididas. El problema es cuando se trata de un diplomático y actúa dentro de su proceso de homosexualidad, haciendo daño a otras personas y creando escándalo. En ese caso sí, porque daña la imagen del Perú, que son los únicos casos que yo tengo noticias. Lo que pasa es que jamás se dijo que todos estaban en esa situación. Lo que pasa es que se ha buscado extremar y decir todos, y eso es absolutamente falso. Con lo cual, evidentemente, se ha hecho daño. Pero el presidente jamás dijo que todos, sino cuando jamás dijo que todos. Jamás dijo. Lo único que dijo que habían casos que eran como estos. Me consta que hay casos como estos. 117 después. Ya la prensa ha extremado esto y lo ha llevado como que todos los casos son así y es injusto. Si usted elimina Tan injusto es que se está, y si no hubiera la decisión del presidente no se estarían revisando los casos. Si hoy día el actual canciller está revisando los casos porque el propio presidente le ha pedido que haga la revisión y que corrija si es que hay el tiempo nos está ganando, tenemos 2 invitados más en el programa. Una pregunta final, ¿lo hemos maltratado? ¿Se ha sentido usted mal en el programa hoy? En absoluto. Me alegra. Y por favor, hágaselo saber a los señores colegas suyos de Cambio 90 y Nueva Mayoría, que no hay por qué tener un programa plural. Aceptar una invitación a un programa y estoy seguro que muchas de las personas de Nueva Mayoría de Cambio 90 no tendrían por qué dejar de asistir a un programa. Ojalá. Pero también es una decisión personal de cada uno y de la cual nadie puede intervenir. Pero me alegra que se vaya. Que respetar que se vaya contento el pensamiento de cada persona. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Volvemos pues esos mensajes rápidamente con el economista Percy Tabori. Parece que estaría en la plancha de Lourdes Flores. Veremos qué pasa después de estos mensajes. Tengo la impresión de que todos en la Cámara tenían esa misma resolución. El asunto que afectó fue el descubrimiento de un pacto político secreto, Sánchez-Fujimori, a las 11 de la mañana del jueves en Palacio, que repercutió inmediatamente sobre la aprobación de las facultades extraordinarias a cambio de la impunidad para García cuando entrara el asunto a las 6 de la tarde de ese día, cosa que estaba comprometida a hacer la bancada de Cambio 90 y particularmente comprometido Paredes Guerra y Wilfredo Álvarez. Ese hecho, que naturalmente yo no puedo probar, pero que tengo testimonio aprista y testimonio Cambio 90 en el sentido de su veracidad, testimonio confidencial, nos lleva a nosotros a la necesidad de poner en evidencia esta situación. Le habla un guachapo antes que todo. Mucho gusto. Otra guachapa. ¿Cuáles son las características psicológicas de una prostituta? Hogares desquiciados, madres abandonadas.